sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Caracas Radio, lo mejor este viernes 25 de octubre del año 2019, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy. Se cumplió la jornada de protestas, producto de lo que está ocurriendo en el Zulia, una situación, por cierto, que afecta prácticamente a todo el territorio nacional y tiene que ver con la crisis en los servicios públicos. Sin embargo, en esta entidad, sin duda, la crisis es más profunda que en ninguna parte. Además, tienen que lidiar, recuerden ustedes, con unas temperaturas promedio de 40 grados centígrados. El chavismo también salió a la calle, al igual que la oposición, y realizaron estas marchas en Caracas, uno contra lo que está ocurriendo, evidente, con toda razón, la falta de electricidad, agua potable y otros servicios, y los otros, en respaldo del equipo de Nicolás Maduro, ya prácticamente sin argumentos. De esto lo hemos hablado con ustedes en varias oportunidades. En el ámbito internacional, a propósito de lo que está ocurriendo en América Latina, lo que se esperaba, el recuento daría victoria a Evo Morales en primera vuelta entre denuncias de fraude. Hemos comentado ampliamente lo que ha pasado en ese país, cuando suspendieron el conteo de votos y la tendencia cambió drásticamente. Una situación denunciada por la Organización de Estados Americanos, que tiene misión en el terreno. Ayer varios países pedían que convocaran a segunda vuelta, pero aparentemente, como se han dado cuenta, Evo Morales no está dispuesto a correr ese riesgo. Habrá que ver si los ciudadanos se dejan. Sobre el telón de fondo de esta crisis, la situación económica, comentar que ayer Estados Unidos, finalmente decidió suspender, y hablamos de una decisión del Tesoro norteamericano, suspender la venta o transacciones de los bonos 2020 de PDVSA para evitar que ejecutaran el colateral de esas acciones que tiene que ver con Citgo. Esto, de momento, solo hasta el mes de enero. Habrá que ver qué ocurre de aquí a allá. Pero es una decisión que tranquiliza. De momento, la República no va a perder ese activo que tiene en el exterior, el más importante ahora mismo, más allá de nuestras fronteras. Decíamos, a propósito del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, nos llama poderosamente la atención una noticia que destaca el Diario Universal, y es que poco a poco el equipo de Nicolás Maduro ha venido dolarizando la economía, o utilizando al menos el billete verde como referencia, y es que el Tribunal Supremo de Justicia autorizó el pago de alquileres a tasa de dólar oficial. La medida fue publicada en Gaceta Oficial número 41.267. Esto hay que sumarlo a el tema de los créditos comerciales, que también van a utilizar el dólar para su cálculo. Nos acompaña vía telefónica el embajador Emilio Figueredo, fue embajador de Venezuela, está al frente del portal analítica.com. Embajador, 1.000.000 de gracias por atendernos, muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, saludos a tu audiencia. Inicialmente, nos interesa hablar acerca de lo que está ocurriendo más allá de nuestras fronteras, embajador, pero tengo que preguntarle un comentario. Cada vez se parece más Venezuela a Zimbabue. Yo le pediría una opinión inicial en torno a este tema. Bueno, definitivamente se ve como se vea.
Actualmente nuestro país es un estado fallido. O sea, vemos la desmembración de la frontera. Podríamos hablar de balcanización, donde impera la ley que ponen grupos paramilitares. Lo único que se ve como manifestación de un residuo de Estado es simplemente la capacidad represiva, porque lo que es el funcionamiento de los servicios públicos, de todo lo que un Estado tiene que garantizar, la seguridad y todas las funciones esenciales de un Estado, no están funcionando, sino si acaso casi en una especie de burbuja especial que podríamos llamar a Caracas como la Narnia de Venezuela, ¿no? Porque usted se mueve hacia el interior y se da cuenta, bueno, el problema en la gasolina, en la electricidad, en el agua, en la basura, en el gas, en fin, es realmente un Estado en situación precaria con una clase dirigente que no quiere aflojar el poder bajo ningún lugar, quizás por temor a lo que les puede suceder, a pesar de que lo que se ha planteado en el seno de Oslo es una solución que es relativamente sensata, ¿no? Que es encontrar una especie de despejar el camino a través de la creación de un Consejo de Estado que se dedique a los 9 meses que requiere a preparar unas elecciones transparentes y eficaces, ¿no? Yo no entiendo la actitud, y inclusive que es importante porque en ese planteamiento ante los noruegos está incita el elemento que si eso se llega a un acuerdo se suspenden las sanciones, ¿no? Ahora, embajador, mencionaba Zimbabue por, digamos, utilizar una referencia, porque la situación en Venezuela ciertamente es comparable con otras crisis en el mundo, tomando en cuenta el telón de fondo de lo que está ocurriendo por producto de la hiperinflación, la destrucción de la moneda, ahora esta dolarización oficial de nuestra economía. La pregunta que yo le haría, embajador, ¿será que el destino nuestro es terminar como ese país? Allí finalmente se dio la transición, pero no ha sido tal, digamos, no ha llegado la democracia como se esperaba. ¿Qué opina usted? Bueno, todo eso, yo creo que ellos están jugando todos los escenarios habido y por haber. Quizás el más grave es el que tú mencionaste primero, que como no logran captar, digamos, una aceptación nacional, todas las encuestas señalan que cada vez el rechazo es mayor y nadie le ha comprado la tesis de que la crisis venezolana es debido a las sanciones o a la guerra económica o cualquiera de los argumentos que la propaganda oficial utilizó. Entonces lo que están tratando es de desestabilizar la región, aprovechando cualquier crisis para echarle gasolina y prender el fuego. Bueno, no se le terminó de dar en el Ecuador. Por ahí están intentando hacerlo en República Dominicana con Leonel Fernández, aprovechando de pronto en Panamá algo de los estudiantes, incitando a la rebelión y al desajuste en Chile. Pero vemos que afortunadamente en alguna medida esos estados que sí son funcionales, la mayoría, a pesar de que tengan problemas, están reaccionando. Y llama la atención, yo no sé si eso cómo se va a reflejar al final, pero llamó muchísimo la atención la movilización que hizo Macri en Buenos Aires con más de 1 millón de personas, ¿no? Ahora, lo cierto es que efectivamente no existe interés en el equipo de Nicolás Maduro de facilitar una transición a la democracia. Me da la impresión, embajador, que es usted de los que piensa que efectivamente existe algún tipo de vinculación con los hechos violentos durante las manifestaciones en América Latina, ¿correcto? Bueno, eso es. En algunos casos ya ha sido hasta demostrado con personas, en el caso del Ecuador. Pero lo importante es que, y no es Maduro, porque Maduro a mi juicio es en gran parte un instrumento de Raúl Castro y de los cubanos. O sea, son los cubanos los que temen que una solución en Venezuela pueda significar una solución no satisfactoria para ellos. Y sin embargo, se le han pasado mensajes que si ellos contribuyen a
encontrar una salida democrática en el país, las sanciones que están empezando a los Estados Unidos a ponerle también cesarían y también tendrían una posibilidad de una solución como la tuvo Vietnam y en menor medida Camboya. Bueno, de hecho, hace algunos días trascendió que el equipo del presidente interino Juan Guaidó ha entrado en contacto. Bueno, trascendió, no es la primera vez, pero digamos, se hizo evidente los contactos que existen con países como Rusia y China para No, que eso sí está ya establecido. Y si si uno se pone del otro lado del escenario y uno se pone a pensar seriamente, no provocativamente, que es lo que han hecho, a los rusos no les conviene que esto siga, porque prosiguen una situación de deterioro tal. ¿Dónde van a conseguir los recursos financieros si esto se mantiene para poder reactivar sus actividades petroleras en Venezuela? Los chinos, ¿dónde van a poder hacer todos los planes que tienen ellos, no solamente en Venezuela, sino en América Latina, si ellos siguen siendo un factor que está potenciando una situación que desestabiliza la región? Yo creo que, es más, ellos lo han dicho de manera expresa, no indirecta. Tienen que ir a negociar y tienen que buscar una salida negociada a través de Noruega. Y es más, el propio Putin, en el viaje de Maduro a Moscú, le dijo expresamente: yo reconozco la Asamblea Nacional y su presidente. ¿Qué quiere decir eso? Yo no reconozco la Asamblea Nacional Constituyente, porque la que me puede avalar, que me puede darle base jurídica a mis contratos, ya sea en materia de gas o de petróleo, es la Asamblea Nacional, no la Constituyente, porque se necesita una aprobación. Estamos viendo el caso mismo de Citgo, ¿no? Si algo no es legalmente aprobado, quiere decir que las empresas que prestaron, las empresas que hicieron operaciones, que firmaron acuerdos simplemente basándose en la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente, no hicieron el due diligence, tienen un ilícito y pueden ser declaradas nulas en cualquier tribunal en el mundo, ¿no? Claro, el caso de Citgo es particular, embajador. Creo que Estados Unidos ha salido en defensa de este activo. No sabemos lo que va a pasar en Claro, enero. es un mecanismo de presión sobre los tenedores de bonos. No, entiéndanse, porque en el peor de los casos, y es verdad, esos 2020 no fueron aprobados por la Asamblea Nacional. Claro, O sea pero que hubo un ustedes no pago hicieron el due diligence necesario, y ustedes se basaron en un hecho simplemente oportunista, porque simplemente se los otorgaba un ente que no existe, ¿ah? Ahora, yo le pregunto, porque a propósito de lo que está ocurriendo en la región, hemos visto las elecciones en Bolivia, no sabemos cómo va a terminar. Ya Evo Morales... Bueno, eso está candente. Hasta una estatua de Chávez tumbaron. Sí, pero Evo Morales ya ha asumido su posición. Él va a hacer lo mismo que Maduro en 2013 y no va a abandonar el poder, no se va a someter a una segunda vuelta. Yo le pediría un comentario y sobre todo lo que podemos esperar este domingo de las elecciones en Argentina y en Uruguay, donde todo parece indicar podría haber un cambio. ¿Qué puede decirnos? En Uruguay sí, el candidato de Uruguay, que está más bien cercano a Mujica, ya hizo un pronunciamiento durante su campaña que tildó al gobierno de Maduro como una dictadura. O sea que ahí podría haber un cambio. Lo de la Argentina, no sé. O sea, aunque todos los indicadores señalaban una gran ventaja de Fernández, por lo menos hubo un hecho que llama la atención, que fue la inmensa movilización que hizo Macri en Argentina, en Buenos Aires, ¿no? Ahora, si hay un cambio en Argentina, en Uruguay, ¿cómo puede afectar? Bueno, en Uruguay iría en una dirección, en Argentina iría en otra, si gana Fernández. Ahora, no necesariamente el triunfo de Fernández en Argentina significa un aliado de Maduro, porque yo creo que Maduro se ha transformado en algo contaminante. Nadie, fíjese que inclusive en la reunión de Puebla, de lo que llaman el nuevo Foro de Sao Paulo. Sí, no Foro de Sao Paulo, es el de Puebla se llama. Es un poco la reunión de lo que llaman de los progresistas, que estuvieron dirigentes de varios países. No fue invitado nadie del PSUV, ¿ah? O sea, es como una tercera vía, ¿no?
Si usted ve, por ejemplo, el gobierno de López Obrador, tiene sus posiciones en cierto sentido, pero no se ha transformado en un adalid de la defensa de la pureza revolucionaria de izquierda del régimen de Maduro. En Argentina, si eso sucede, podría irse su neutralidad, pero yo mucho me temo que no luce como probable que Cristina tenga la mano alta, porque cuando él es el presidente, y sobre todo ante la reacción de Brasil dijo, si se regresan a políticas como las que llevaron los Kirchner, Brasil se retira de Mercosur. Si Brasil se retira de Mercosur, bueno, eso es una catástrofe para Argentina, ¿no? Ahora, embajador, ¿cree usted Ahora, con Bolivia, que este ambiente... Con Bolivia es importante que la presión viniera sobre Bolivia, cuya vida es vender el gas básicamente a Brasil y Argentina, le dijeran a ellos, mira, o tú pasas para segunda vuelta o no te compramos el gas, pues, ¿no? Ahora, la pregunta que yo le haría, embajador, es si esta situación este contexto de desestabilización de la región, o al menos protestas, manifestaciones en varios países de América Latina, pueden tener un impacto de alguna manera en la política, y creo que lo hemos hablado en otras oportunidades, que ha establecido la mayoría de los países, al menos los más grandes, con relación a Venezuela. ¿Qué opina usted? Yo creo más bien que puede tener estas provocaciones que están haciendo y esta especie de acción desesperada de incendiar, como no incendiaron la pradera venezolana, quieren incendiar el continente, ¿no? Ahora, eso también puede hacer reflexionar a muchos de los países que tuvieron, digamos, más cautos para decir, mira, vamos a contener el fuego, porque estos locos, porque esa es la palabra, están dispuestos a hacer como decía la ópera de Wagner, el crepúsculo de los dioses, ¿no? Me voy por incendio todo, ¿ah? O sea, es una especie de versión nueva de Nerón, ¿ah? Entonces puede haber una reacción, y esa reacción puede venir a través de las sanciones eventualmente del TIAR, de las sanciones económicas me refiero, o las sanciones diplomáticas. Yo sí creo que la indolencia o la pasividad compromete seriamente a muchos países de la región, porque agitar no es complicado, sobre todo si hay siempre problemas subyacentes en todos los países. O sea, ningún país es perfecto. Ahora, si usted va a meterle gasolina a cualquier conflicto, bueno, cualquier caso puede producir un incendio, ¿no? Así es. Como fue el caso del Ecuador. Embajador Pero Emilio ya el Figueredo, Ecuador ya limpiaron las calles, ya limpiaron todo, o sea, fue una reacción de la ciudadanía impresionante. Entonces, Lenín Moreno fue mucho más hábil que ellos, porque cuando él se retiró para Guayaquil, él negoció con Naciones Unidas, la Iglesia y con los indígenas, y logró apagar el incendio, pues. así es, la misma suerte no ha tenido el presidente de Piñera de momento. Embajador, Bueno, más o menos, pero Piñera simplemente es grotesco, porque nunca han tenido mejor situación económica, y ahí me impresionó muchísimo que le preguntaban a una niña que arbolaba la imagen de Che Guevara, y le preguntaron quién era, y no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo. Estaba simplemente moviendo un ícono, movido siempre por pequeños grupos que van a aprovechar cualquier insatisfacción, que siempre las habrá. O sea, no hay ningún régimen. No pasó en Francia con los chalecos naranjas, ¿ah? Correcto. Embajador Emilio Figueredo, gracias por atendernos, acompañarnos como siempre. Fue embajador de Venezuela, está al frente del portal analítica.com, expresando opinión y análisis acerca de lo que está ocurriendo en el contexto internacional, el impacto que esto tiene para Venezuela. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más
siempre puede más. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que está ocurriendo en la región. Escuchábamos declaración ayer del director de Migración Colombia advirtiendo que ya hay cerca de 1,5 millones de venezolanos en ese país, producto de la migración forzada en Venezuela. Y de eso vamos a conversar con nuestra siguiente invitada, el impacto que esto ha tenido para los países de América Latina, lo que podemos esperar. Se trata de Claudia Vargas. Ella es socióloga, profesora de la Universidad Simón Bolívar, forma parte del Departamento de Ciencias Sociales de esta universidad, experta en migraciones. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gracias por el contacto. Mucho interés de conocer la opinión que pueda compartir con nosotros nuestra invitada acerca del impacto que puede tener este proceso migratorio que no se detiene. Ya el número de venezolanos que está en Colombia supera 1.500.000 y se teme que la cifra incluso sea superior a finales de 2020 si no pasa nada. ¿Qué puede decirnos? Sí, bueno, como hemos venido diciendo a lo largo de estos últimos meses, Colombia es el que se ha llevado, digamos, la mayor responsabilidad. Primero, porque es el país que está al lado. Segundo, porque, bueno, muchas de las personas que están yendo a Colombia, como decíamos, son familiares de inmigrantes colombianos que vinieron a Venezuela en el siglo pasado y, bueno, hay mucha migración de retorno y además esta migración de retorno incluye a los familiares que tenían o tienen en Venezuela, ¿no? Eso por una parte. Por otro, porque además las limitaciones que han puesto los países con el tema de la solicitud de visa, Chile, Ecuador, Perú, también ha hecho que en lugar de que los venezolanos utilizaran Colombia como país de tránsito, más bien se quedaran allí. Esto de alguna manera, por supuesto, congestiona las zonas de frontera, tanto del lado ecuatoriano como se mantiene en el lado venezolano. Lo habíamos dicho en algún momento, pensábamos que para finales de año era que íbamos a poder llegar a 1.500.000 en Colombia, pero está visto que la agudización de la crisis interna en Venezuela hace que la gente pues decida tomar la decisión de salir, aunque sea al vecino país, y después ver cómo puede, recalcular para continuar su viaje a otros estados de la región, si este fuera el caso.
Claudia Vargas, tenemos un extracto de la aclaración que ofrecía el director de Migración Colombia, Cristian Kruger, confirmando la cifra de 1.500.000 venezolanos que ya se encuentran en el país vecino. Él se refería a este tema en los siguientes términos, lo escuchamos y yo quisiera su comentario. Okay. Colombia de manera periódica va reportando las cifras de la migración en nuestro país. En este momento vamos a entregarles a ustedes las cifras del número de venezolanos al 31 de agosto de este año en nuestro país. Son 1.488.373 venezolanos que al 31 de agosto se encontraban en nuestro país, entre los que se encontraban en condición regular y los que se encontraban en condición irregular. Ya hoy podemos decir 1,5 millones, considerando que las cifras se han mantenido. Son aproximadamente 2.000 hermanos venezolanos los que se están quedando en nuestro país de manera diaria. Esto sin contar la migración pendular y la migración de tránsito. Tenemos grandes retos, tenemos grandes responsabilidades para atender este gran fenómeno. Un fenómeno que es responsabilidad única y exclusivamente de la dictadura de Maduro y de sus círculos de amigos. Tenemos que entender que esta población no está llegando por gusto, está llegando por necesidad, para buscar un plato de comida. No olvidemos nuestra historia y esperemos que nunca en la historia de Colombia lleguemos a una situación tan crítica como la del hermano país de Venezuela. ¿Qué dice, profesora Claudia Vargas? ¿La escuchamos? No, lo que él acaba de confirmar es que efectivamente el 33% de la población migrante se encuentra en Colombia. Efectivamente, él lo dijo muy bien, tiene grandes retos porque además la migración venezolana no llega sola. La migración venezolana llega con necesidades de salud, llega con necesidades de alimentación, llega con necesidades de trabajo y además él incluía una cosa muy importante. Está la migración de tránsito, pero la pendular hace que en Colombia entonces haya mayor, sobre todo en la zona de frontera, haya mayor demanda de empleos, porque son los venezolanos los que solicitan empleo, que haya mayor demanda en los colegios, porque muchos de estos niños estudian en esos colegios colombianos, que haya mayor demanda del sistema de salud, porque como del lado venezolano no tienen las condiciones mínimas, entonces recurren a Colombia. Efectivamente, ratifico, se han llevado la parte más importante de la migración y ya el hecho de que el 33% de las personas esté allá significa para ellos pues no solamente una gran organización de políticas, sino que además mirar cómo van a integrar a esos venezolanos de manera que no se conviertan en un peso negativo para el Estado, porque evidentemente en la medida que, siempre lo digo y parece una cosa muy cliché, pero mientras no se resuelva la situación en Venezuela no va a parar esta migración y Colombia va a mantener entonces la mayor responsabilidad en esto. Profesora, lo hemos hablado en otras oportunidades. En el caso concreto de la llegada masiva de venezolanos, en algunos casos, bueno, la situación ha provocado ciertos mensajes en contra de los ciudadanos de nuestro país, mensajes xenófobos en Colombia. Hace poco las autoridades expresaron preocupación de cara a las elecciones que se celebran este domingo, regionales y municipales, producto de este tema. Yo le pediría un comentario al respecto, lo que podemos esperar, sobre todo si la migración no se detiene. Estamos hablando de cifras de hasta 8 millones de seres humanos si no cambian las cosas para finales de 2020. La escuchamos. Sí, yo creo que los gobiernos o los estados deben ser muy responsables. Es claro que la situación genera la crisis interna venezolana, pero los estados receptores tienen un gran reto en cuanto a cómo van a construir sus discursos públicos o la opinión pública, porque lo que yo he estado notando es que los actos xenófobos evidentemente son menos, pero como son una minoría ruidosa y tienen además un gran peso dentro de la psiquis de lo que es los venezolanos, pues obviamente genera gran preocupación.
Evidentemente, se ha pedido o se ha recomendado, por ejemplo, en los grupos en los que yo he podido participar en el exterior, se ha recomendado que empezando por las autoridades, cualquiera que éstas sean partidos oficiales, de oposición, incluso en campañas políticas, no utilicen este hecho migratorio venezolano ni a favor ni en contra, porque además esto genera cierto peso dentro de la población y al final los ciudadanos venezolanos y los ciudadanos, en este caso colombianos, por mencionar el ejemplo, son los que tienen que convivir con las otras personas, no los políticos. Entonces esto genera mayor tensión si toman una posición que con respecto a si ellos mantienen la posición de que es una migración forzada, de que hay que generar empatía, de que los venezolanos no emigran porque quieren, sino porque hay una situación difícil, de que hay que tratar de integrarlos. En el caso de Colombia, ellos explotan muchísimo el tema de que ellos en algún momento también necesitaron eso, y yo creo que generar la empatía, de no usar adjetivos negativos, desde un discurso oficial, y con esto me refiero a los líderes de opinión colombianos, en este caso los políticos sobre todo, ayuda bastante a disminuir estas tensiones, porque ya hemos visto en el caso de Ecuador y Perú, y es lamentable, que desde el discurso político se han hecho comentarios que no son adecuados y esto ha generado una reacción en la población. Ahora, con relación a este tema de la visa humanitaria que entra en vigencia o cuyo proceso se inicia oficialmente el próximo lunes en Ecuador, yo le pediría un comentario al respecto. Lo hemos hablado, la frontera entre Colombia y Ecuador, hay una situación todavía muy delicada. La escuchamos. Sí, bueno, estas ayudas van a seguir llegando porque yo siempre lo digo. ¿Qué tiene que pensar esa gente para no moverse de allí o para que siga llegando allí buscando la manera de entrar? Evidentemente las razones que lo mueven tienen que ser muy grandes, y una de ellas, por como yo veo el tema de que las personas siguen llegando a esa frontera, tiene que ser la reunificación familiar. Bien sea porque estas personas ya entraron en un proceso de visa que les fue aprobada, que eso es una posibilidad para poder entrar, o lamentablemente, María Alejandra, yo digo que muchas de estas personas han estado recalculando su viaje. ¿Esto qué significa? Bueno, sí, me voy a quedar del lado colombiano en este caso para pasar a Ecuador, pero estoy buscando alternativas que no siempre son las mejores para los migrantes, para poder pasar al otro lado y poder encontrarme con mi familia, bien sea en Ecuador, en Perú o más hacia el sur de la región. Entonces, claramente los países tienen que atender, lo que yo he visto es que los países han atendido la emergencia o la coyuntura puntual de que los venezolanos están allí, pero me parece que todavía no han generado alternativas en conjunto, porque tiene que ser unas alternativas en conjunto para poder resolver el tema a más largo plazo. Profesora, finalmente yo le preguntaría sobre los señalamientos, sobre la posible llegada de manera irregular de seguidores de Nicolás Maduro, que ya se encuentran probablemente en varios países de la región y estarían participando de alguna manera en hechos violentos o en las protestas que hemos visto en América Latina. Le pedí un comentario con relación a este tema. El único caso que conocemos comprobado es el de Ecuador. Ahí se presentó la foto de las personas detenidas. No sabemos si al final tenían o no relación con el régimen de Nicolás Maduro, pero ¿qué puede decirnos al respecto? La escuchamos. Bueno, mi opinión particularmente con esto es que yo al final creo que el gobierno de facto de Nicolás Maduro no tiene ningún peso en la región. La verdad, lamentablemente lo que hace es complicar, si esto fuera verdad, ¿no? Suponiendo que ha mandado personas para allá, lo que haría es complicar la situación de los venezolanos. Y en caso de que no sean los autores de esto, yo lo que digo es
que esos venezolanos están nuevamente complicando la situación de los que sí han llegado a trabajar, a reunirse con sus familiares, a buscar una vida mejor. Evidentemente, esto es, me gusta mucho este término, es una minoría ruidosa y por su impacto negativo, pues también construye narrativas en torno a los venezolanos que lamentablemente tienden a caer en generalizaciones y lo que hace es complicar la diáspora, que además no se ha dicho. Nosotros hablamos siempre de un número, pero no se ha dicho que son personas que dejan a sus hijos acá, no se ha dicho que son personas que tienen que dejar a su familia aquí independientemente de la condición de salud, no se ha dicho que son personas que van a buscar mejores oportunidades de vida y que eso evidentemente, conociendo el caso venezolano, tiene un impacto psicológico, social y también cultural. Pero estas personas deciden salir a otros países por las razones que sean, que no las conocemos, a dañar la reputación de unos conciudadanos que al final se tuvieron que ir. Profesora Claudia Vargas, gracias como siempre por atendernos, acompañarnos estos minutos. Ella es profesora de la Universidad Simón Bolívar, forma parte del equipo del Departamento de Ciencias Sociales, experta en migraciones. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deporte, 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate el diputado Luis Estefanelli, diputado de Voluntad Popular por el Estado Falcón. Gracias por atendernos. Muy buenos días. El personal de guardia y a los oyentes, un abrazo. Un abrazo, diputado. Mucho interés de conversar con usted acerca de varios temas. Hablamos en el corte anterior acerca de la migración, la salida forzada de venezolanos de nuestro país. Ya el número de ciudadanos en el vecino país de Colombia ya supera 1,5 millones de personas. Y sin duda alguna esto responde, entre otras cosas, a la profunda crisis
que afecta a Venezuela. Usted tomaba la palabra hace algunos días en la sesión de la Asamblea Nacional hablando de Citgo y advertía, entre otras cosas, que la deuda de Venezuela se ha multiplicado 6 veces durante el régimen chavista, una situación inexplicable para un gobierno que manejó más de 1 millón de millones de dólares en los últimos 20 años. Yo iniciaría conversación con usted a partir de este tema. ¿Lo escuchamos? Bien, bueno, los venezolanos están sufriendo el embate de la crisis económica y han tenido que emigrar, muchos de ellos en situaciones muy complejas, inclusive tan complejas que pienso yo que muchos de ellos están peor de lo que estuvieran en Venezuela. Pero el estado de necesidad y a veces la desesperación los ha llevado a vender bienes, regalar bienes prácticamente, porque ahorita los bienes valen muy poco en Venezuela, y emigrar para sufrir situaciones mucho más graves. Inclusive algunos se han regresado y cuando regresan ya no tienen lo que tenían. De manera pues que primera reflexión es decirle a los venezolanos que pienso que es muy difícil que esté mejor en cualquier parte de la América Latina en este momento como en Venezuela, a pesar de las dificultades. Primera observación, porque aquí por lo menos estás en tu casa y pasas trabajo en tu casa. Hay venezolanos que viven en plazas, pues, y que andan mendigando y andan caminando por esas carreteras que no tienen. Bueno, eso es una cosa horrible y es producto, pues, desde luego, por la situación económica a la cual nos ha llevado un régimen que ha estado interesado en la destrucción, porque es la única manera de controlar y sostenerse en el poder que ellos han descubierto. Y por eso nosotros hemos denunciado la deuda monstruosa que tiene Venezuela, que no alcanzaba los 30.000 millones de dólares en el año 99, ha alcanzado ahorita cifras que son incalculables, pero el menor cálculo que hacen las 7 referencias que tenemos la ubica en 140.000 y el que más la eleva la lleva a casi 200.000. O sea que hay un promedio entre una y otra de 160.000 o 170.000, si se multiplicó casi por 6. Y hay un default que empezó en el año 2017. Default es que tú no pagas, que dejas de pagar, que eres un maula, y que ya alcanza 13.000 millones de dólares y que pudiera terminar en 30.000 millones de dólares a finales de este año. O sea, es incalculable el daño que se le ha hecho a la economía venezolana y lo difícil que nos va a costar una vez que superemos toda esta crisis económica, salgamos de esta situación que estamos viviendo, pero hay que superarla con audacia, yo digo con mucha capacidad, con mucha tecnología, con mucha probidad, con los mejores al frente, y que desde luego Venezuela está en capacidad de superar, no tengo la menor duda, pero que cuanto más pasen los meses, la dificultad va a ser cada vez peor. Diputado, sin quitarle mérito al mensaje sobre la necesidad de permanecer en Venezuela, ¿cómo hace una familia con $8 mensuales para sobrevivir? Sobre todo en el caso concreto de aquellos padres que tienen 2 y más hijos. Es prácticamente imposible. Es decir, la canasta alimentaria familiar ya superó los 6 millones, la básica los 12 millones de bolívares. ¿Qué puede decirnos? No, es que es imposible. Realmente yo no sé. Yo estoy asombrado de que los venezolanos tenemos capacidad de hacer milagros, porque es un milagro. O sea, es un milagro. Pero no entendamos, pero siempre hay que explicar algo que yo siempre explico, ¿no? El sueldo mínimo son $10, $8, $10, X, $12. Vamos a ponerlo en esos términos, entre $8 y $12. Y la mayoría de la gente gana mucho más de eso, la mayoría. En segundo lugar, no es cierto, si usted compara, si usted va a emigrar, usted tiene que pagar una habitación, aquí a lo mejor tienes vivienda. Ya empieza a decir, tengo que pagar una habitación. Usted tiene que pagar luz, aquí no paga luz. Usted tiene que pagar agua, aquí no paga agua. Aquí el servicio telefónico es casi demasiado barato, para decir que casi es cero. Usted no paga gasolina, el transporte aquí es muy barato. A pesar de que la gente no lo puede pagar, es muy barato. O sea, es una contradicción, pero la gente, una cosa es poder que existió la gente y otra cosa es el valor real de las cosas, ¿ok? Porque el valor real de las cosas, hacer una casa hoy, un día usted vaya a hacerla, ¿cuánto le cuesta hacerla? Pero la compras por ahí, alguien que está desesperado y paga 10 veces menos de lo que te cuesta hacerla. Entonces, realmente, si usted suma todas esas cosas, el sueldo mínimo no son $10. Usted tiene que sumar todas esas cosas que usted aquí no paga. Entonces ya las cosas son distintas, porque si fuera realmente $8,
si fue, o sea, no, de verdad, aquí hubiera una una matazón, pues. Realmente no es $8, es $8 más una serie de cosas con que uno paga. Y eso permite la supervivencia. Mensuales, diputado. Perdón que le interrumpa, pero en algunos casos son $8. A nuestros adultos mayores, una situación de la que no se habla, bueno, tienen que sobrevivir con 150.000 bolívares mensuales y no les queda para comprar sus medicinas. Tienen que apelar a ungüentos es que yo no estoy defendiendo eso. A toda clase de soluciones que no tienen, y no se paga, por cierto, los servicios públicos que no existen en muchos casos. Habla usted con Lenín Danieli, por ejemplo, periodista en el estado Zulia. Aquí la gente está condenada a morirse si se enferma. Eso estamos claros. Tú te enfermas, tú estás condenado a morir. Si tienes una enfermedad grave en Venezuela, usted está condenado a morir. Y eso es una situación que ha hecho que la gente se espante. Y mucha gente ha emigrado para tratar de salvar su familia. Yo, o sea, ojo, no estoy defendiendo la situación, yo estoy aclarando algunas cosas por las cuales los venezolanos hemos podido medio sobrevivir en una situación tan crítica como la que tenemos. Porque, indudablemente, si tú ganaras $8, tuvieras que pagar el servicio eléctrico, tuvieras que pagar gasolina al precio que tiene que pagarla, tuvieras que pagar el servicio de agua, servicio de aseo, servicio de esto, realmente no pudiera. Pero es que no la hay, diputado. Ahora, con $8 tú no puedes comer ni satisfacer tus más elementales, digamos, necesidades de supervivencia, y menos la de tu familia. Con $8 o $10 o $15 o $20 o $50, usted en Venezuela no puede satisfacer eso. No lo puede hacer. No lo puede hacer. Yo de verdad, te repito, estoy asombrado porque pienso que la capacidad de la gente para lograr sobrevivir tiene que ver mucho con las ayudas que llegan del exterior, tiene que ver mucho con la ingeniosidad que tienen los venezolanos para sobrevivir, pero es que asombroso. Es asombroso. Bueno, justamente yo me pregunto todos los días cómo está haciendo. Y la migración, lamentablemente, diputado, todo parece indicar va a continuar. El canciller colombiano decía hace algunos días que ellos esperan que hasta 3 millones de ciudadanos de nuestro país lleguen al territorio colombiano a finales de 2020 si no cambian las cosas. Eso sería muy grave. 8 millones de venezolanos podrían abandonar Venezuela. Yo le pediría un comentario de su parte en torno a este tema. Bueno, eso sería muy grave porque eso desestabilizaría más aún la región. Porque la exportación de venezolanos que van a ir a competir por lugares de trabajo en otros países, si esos países no están los servicios de salud adecuados, o sea, 3 millones de personas necesitan servicios que a lo mejor no están programados en el país donde llegan, y si eso no está programado, generan colapsos en los servicios, en esto, en aquello. Eso es algo que espero que la región logre parar lo antes posible, y es el llamado también a las instancias internacionales. Esto hay que resolverlo, y desde luego yo Luis Estefanelli, voy a hablar en este caso muy personalmente, no me atribuyo ninguna vocería de otra organización, que sea, llámese Asamblea Nacional o mi partido Voluntad Popular. Yo siento que el tema del diálogo, las negociaciones, está terminado. Se acabó. La ruta es otra, la ruta es la calle, la ruta es generar el momento para que se den las condiciones que permitan actuaciones que hoy no podemos ni imaginarnos, ni siquiera podemos diseñarlas, ni siquiera podemos predecirlas. Finalmente, diputado, no quiero perder la oportunidad de conocer su opinión acerca de lo que está ocurriendo con Citgo. El gobierno norteamericano, el Tesoro de los Estados Unidos, ayer suspendió las transacciones del bono 2020, pero solo hasta enero del próximo año. Quisiera su comentario al respecto. Bien, un logro de la Asamblea Nacional y del presidente encargado Guaidó salvar así. Citgo estaba perdida, mis queridos hermanos venezolanos y venezolanas, estaba perdida porque está acosada por los 4 costados. Venezuela tiene 47 demandas ante la CIADI, ya se han resuelto 27, ya hay cargas de más de 13.000 millones de dólares de demandas ganadas en el exterior que vienen por nuestros bienes, y Citgo es el bien más preciado. Van a intentar quitarnos Citgo, y de mente no podemos perder Citgo, porque Citgo es estratégica para la reconstrucción de la industria petrolera. Que yo debo darle las gracias al gobierno americano. Lamento que ya sea hasta enero. De aquí a enero
ojalá hayamos resuelto este problema, y si no tendrá que tener una extensión, pero si no es por eso, créanme lo que sí, ya se hubiera perdido, porque no hay manera de pagarle a los bonistas 2020, y estos locos irresponsables constituyeron una garantía directa que ni siquiera tiene que ir a juicio, sencillamente de ejecución directa, eso como llaman los abogados, contrato de pacto retracto, o sea, si yo te demuestro que no me pagaste el día siguiente, tomo posesión del bien sin ningún tipo de otra medida. Entonces imagínate tú la pérdida que hubiéramos tenido por esta irresponsabilidad de constituir una hipoteca sobre acciones de Siggo que es ilegal y que así la declaramos en el 2016, en el 2017, en el 2018 y en el 2019. De manera pues que esos son los antecedentes y bueno, yo debo darle gracias al pueblo americano que nos está acompañando, al pueblo norteamericano que nos está acompañando en estas acciones a través de su gobierno. Porque si no, créanmelo, ya Cristales, Conoco, Philips y la misma Exxon se hubieran apoderado de las acciones de Siggo. Diputado Luis Stefanelli, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Diputado por Estado Falcón, vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se nos ha agotado el tiempo. Nos despedimos. Lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos por todos los medios. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.